Hola a todos, nos vemos en otra nueva sesión sobre los temas de nuestra compañía Más Likes y Design Group. El día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento de solicitud de permisos estipulado por las compañías para los trabajadores que participamos del tiempo laboral en ellas. Bienvenidos. El objetivo de este procedimiento no es otro que poder controlar los tiempos en que cesa la actividad laboral y también establecer los motivos principales por los cuales los trabajadores se ausentan, bien sea por licencias de maternidad o paternidad o por permisos de carácter personal o si hay ausentismo por incapacidades o también si estamos solicitando licencias de trabajo no remuneradas. Eso es pues conforme a lo estipulado que la norma nos dice que debemos evaluar y controlar el ausentismo para poder disminuir los riesgos de enfermedad de los trabajadores. El alcance de este procedimiento es pues para todos los trabajadores que sean directos o indirectos de la empresa y que tengan un cumplimiento de horario de 48 horas semanales. Entonces pues todos los trabajadores que estén dentro de la compañía pues así sean contratados por intermedio de un tercero deben reportar su asistencia o no asistencia al desempeño de sus labores. Observemos entonces algunas definiciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo de este procedimiento. Primero que nada, entonces debemos evaluar y ver qué es el ausentismo. El ausentismo es toda ausencia de una persona a su puesto de trabajo en horas que corresponden a un día laborable dentro de la jornada legal de trabajo. Quiere decir, es cuando el trabajador no se presenta a laborar y lo que entramos a averiguar es la causa de ese ausentismo. El motivo más común por el que se ausentan los trabajadores en las compañías es por las citas médicas. Esas citas médicas pueden ser programadas o no programadas. Una cita médica programada es aquella que yo llamo, pido la cita, me dicen debe presentarse tal día, a tal hora, no olvide llegar 20 minutos antes para realizar el pago de su cuota moderadora, etcétera. Yo sé con anticipación cuándo es mi cita y entonces puedo informarla. Es una cita programada. Una cita no programada es la que nosotros conocemos comúnmente como cita prioritaria. Es la cita que se brinda a un paciente que por sus condiciones de salud no puede esperar una cita programada y debe ser atendido de manera inmediata. Otro motivo de ausentismo muy frecuente son las incapacidades. Esas incapacidades se dan también por origen laboral y por origen común. Cuando es origen laboral es porque es una incapacidad ocasionada por un accidente laboral. Entonces hay una prestación de servicios de ARL y pues deriva una incapacidad para que el trabajador vuelva a restablecer su salud. Y las otras son de origen común, que son las de las enfermedades comunes que sufrimos todos y que no son ocasionadas por un accidente laboral, tales como un resfriado, una gastroenteritis o cualquier otro tipo de enfermedad que pueda desarrollar cualquier persona, pero pues que no tiene origen en un accidente laboral. Otro tema por el cual no quisiéramos tener ausentismo, pero se presenta mucho, es la alteración de la integridad física o funcional de las personas que nos llevan a una urgencia. Quiere decir que hay alguna lesión o un daño a la persona causada por un trauma, por una enfermedad de cualquier índole, que tenga diversos grados de severidad y que requiera de la protección inmediata de los servicios de salud. Esto con el fin pues de preservar la vida, prevenir consecuencias críticas, presentes o futuras de las personas. Entonces es cuando debemos ir a una sala de urgencias y nos hacen una atención hospitalaria de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno.
Debemos hablar también de los permisos. Los permisos son una autorización que se obtiene o se concede para realizar una determinada cosa. En el caso de lo laboral son permisos para ausentarse dentro de la jornada laboral para hacer algún trámite de tipo personal, tales como asistir a la reunión de padres de los hijos o llevar a los hijos a una cita médica o a una cita odontológica, o que se presentó alguna urgencia con mi hijo y tuve que ir al colegio porque me llamaron, cosas así. Son permisos de tipo personal que a los cuales pues no puedo yo evitar, y me toca solicitar permiso para poder ausentarme de mi jornada laboral. Existen otro tipo de permisos que están estipulados por la ley, que son como por ejemplo la licencia por luto. La licencia por luto es una licencia de 5 días hábiles remunerados que se dan a los trabajadores cuando fallecen parientes hasta segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad. En el gráfico que ustedes tienen ahí pueden observar los diferentes grados, y los que están con chulito verde son los que corresponden a familiares que cubre la licencia por luto. Quiere decir que son mi cónyuge, mis padres, mis suegros, mis hijos, mi yerno o mi nuera, mis abuelos y mis hermanos. Esos son los parientes por los cuales se da la licencia por luto, que son 5 días hábiles, pues para que la persona pueda hacer todos los trámites concernientes al fallecimiento de su familiar, y también digamos como una manera de permitir que la persona tenga la tranquilidad de superar su luto inicial dentro de este proceso. Otro motivo de ausencia que está estipulado por la ley es motivo de fuerza mayor, que es, según lo que dicta la norma, cualquier imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, todos aquellos que provengan de una causa que es enteramente ajena a la voluntad del trabajador o a la voluntad de la empresa, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y que no se pueda evitar. Entonces, por ejemplo, cuando un muchacho sale indocumentado y resulta que lo paró la policía a pedirle papeles y se lo llevaron. O, por ejemplo, cuando se presenta cualquier desastre natural que requiere de la presencia inmediata del trabajador y que no se puede desplazar hacia su trabajo. Finalmente, otra causa contemplada por la ley es el tema de la calamidad familiar. Entonces es cuando hay la enfermedad de un hijo o del esposo, o alguna hospitalización, o el fallecimiento de un familiar distinto a los que tienen licencia por luto. En este caso, pues la calamidad familiar se otorga al trabajador y es potestativo de la empresa la solicitud de compensar ese tiempo o de pagarlo o no. Esta calamidad familiar pues es otra de las causas, como les digo, que está contemplada por la ley, pero no causa días de licencia, simplemente es el tiempo requerido para que se establezca la situación del trabajador. No tiene número de días específicos, sino que son pactados de mutuo acuerdo por las dos partes. Veamos un poquito sobre cómo es el proceso de los permisos, ya que conocemos todas las definiciones y todos los temas pues referentes a conceptos. Entonces vamos a conocer un poquito cómo es el proceso del manejo de los permisos dentro de la compañía. Este es el formato de permiso. Entonces ahí ustedes van a encontrar una serie de información que ustedes deben diligenciar para que la compañía pues tenga la información necesaria para poder otorgar el permiso. Entonces ponen su nombre, en donde dice fecha de solicitud es la fecha del momento en el cual estoy solicitando el permiso. La fecha del permiso es la fecha donde efectivamente me voy a ausentar. El motivo del permiso pues es de acuerdo a las definiciones que vimos anteriormente. Entonces calamidad familiar o incapacidad o licencia no remunerada, o bueno, el motivo por el cual voy a solicitar el permiso. En el siguiente está el tiempo solicitado, entonces si va a ser 1 hora,
2 horas. Voy a poner también la hora de ingreso y la hora de salida, pues para controlar el tema si el permiso fue en la mañana o si fue en la tarde o si fue en el horario del almuerzo y fui y regresé. Y también dice qué soporte fue entregado. Entonces ahí es donde viene, digamos, como la clave. No es solamente el formato de solicitud de permiso, sino que dependiendo del tipo de permiso necesitaremos un soporte correspondiente, que ya lo vamos a ver más adelante. Igual hay momentos o hay permisos en los que definitivamente pues no podemos dar un soporte porque es un trámite personal. Entonces en esos casos, en motivo del permiso, ponemos personal. Y ya si el trabajador, su jefe se lo firma, entendemos que no va a haber soporte de ese permiso, pero sí se debe tener la claridad de para qué es. No es que para no tener que presentar soporte todos los permisos se vuelvan personales. Siempre tiene que haber un soporte, salvo en ese caso donde fuerza mayor no hay un soporte de la situación, pues es un poquito más flexible, pero en el tema, digamos, de médico, licencia por luto o licencias no remuneradas, debe haber un soporte estipulado de para qué es ese permiso. Aquí observamos el cuadrito que nos dice qué soporte debe entregarse de acuerdo al concepto del permiso. Entonces, ¿qué debo presentar cuando hay incapacidad médica? Que deben ser las incapacidades expedidas por EPS o ARL. No es la incapacidad expedida por el médico que es amigo mío, ni por el señor de la droguería, solamente lo que es EPS y ARL. Y pues bueno, cuando tenemos plan complementario o Emermédica o cosas así, entonces también se aceptan esas incapacidades, pero deben ser de una entidad que sea respaldada por un servicio médico serio. Para el tema de las citas médicas, entonces está el soporte de asistencia a la cita expedido por la EPS. Quiere decir que puede ser la hojita con la que pagues la cita, que esa trae la hora, o la reserva de la cita que me dice la hora y la fecha en la que me debo presentar a la cita. Entonces, siempre debe existir un soporte de la cita médica, pero siempre el permiso por citas médicas debe ser citas que tengan en la EPS o médicos por los cuales pues fueron direccionados especialistas de la EPS. La licencia por luto pues debe venir soportada por el acta de función del familiar fallecido, de acuerdo a lo establecido por la ley, que ya lo vimos en la tablita de licencias por luto. Los temas de fuerza mayor deben tener algún documento de soporte del permiso o algún registro fotográfico de la situación que se presentó en su casa, lo mismo que la calamidad familiar. La licencia no remunerada debe tener una carta de solicitud informando los motivos y el tiempo de duración de la licencia. Y los permisos a nivel general pues deben tener algún documento que lo soporte. Pues por ejemplo la circular del colegio donde me citaron, o la fotico de la agenda del niño donde me mandaron a llamar, bueno, cualquier tipo de soporte que les debo, por ejemplo que si es para hacer jurado de votación, de todas esas cosas debe existir un soporte. Caso forzoso, fuerza mayor, que no haya pues soporte de absolutamente nada, que no puedo hacerlo, debe ser firmado por el jefe directo de la empresa, de la persona, pero debe tenerse claridad cuál fue el evento que ocasionó el permiso, y en cada uno de los casos tiene esa potestad de cuando sea posible. También nosotros como compañía tenemos la potestad de como empresa decidir si hay una compensación de esos tiempos o si son tiempos no remunerados o cómo se va a manejar. Muchas gracias por participar de esta socialización. La idea es que a través de este mismo medio podamos ir socializando diferentes temas que son del interés de nosotros como compañía, que ustedes los tengan en claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer respecto de la situación, gustosos pues atenderemos en el correo electrónico de asistente administrativo todas las inquietudes, y pues serán respondidas de mi parte. Bueno, que tengan buena tarde, buena noche, buen día, no sé a qué hora estén escuchando eso, pero que acaben de tener un excelente día. Bueno, hasta luego.